A ver, cuando pensamos en la Edad Media, ¿qué imagen nos viene a la cabeza? Hoy vamos a viajar a esa época para descubrir la fascinante y a menudo cruda realidad que se esconde detrás de la leyenda. Pues sí, probablemente esta es la imagen. Caballeros de brillante armadura, princesas en apuros y, como no, dragones. Es una visión muy romántica, muy potente. Pero, ¿cuánto de verdad hay en todo esto? Porque la vida real durante esos casi 1000 años tenía muy poco que ver con los dragones y mucho más con la supervivencia, con la fe y con una estructura social increíblemente rígida. La realidad, de hecho, es mucho más sorprendente que cualquier cuento. Venga, vamos a meternos en materia. Para entender cómo se vivía, primero hay que entender la escala de tiempo. Y es que no hablamos de una sola época, sino de muchísimas realidades distintas a lo largo de un periodo larguísimo. Ojo que no hablamos de un par de décadas, estamos hablando de un lapso de 1000 años. 1000 años desde la caída de Roma en el siglo V hasta los grandes viajes de descubrimiento del siglo XV. Es un periodo enorme con cambios sociales, económicos y culturales profundísimos. Ahora sí, pasemos a lo que de verdad impacta. ¿Cómo era un día cualquiera para, digamos, el 90% de la población? Porque es un viaje a un mundo sin las comodidades más básicas que hoy damos por sentadas. Sin electricidad, el sol lo era todo. Marcaba el ritmo de la vida, pero de verdad. La jornada de trabajo arrancaba con las primerísimas luces del alba y se acababa cuando se iba el sol. Las velas eran un lujo que poquísima gente se podía permitir. Y aquí llega uno de los temas que más nos choca hoy en día: la higiene. A ver, era distinta. Se creía que bañarse con frecuencia era peligroso, que abría los poros a las enfermedades. Así que para disimular el olor se popularizaron las aguas de colonia. Y las pelucas eran una solución muy ingeniosa para un problema constante: los piojos. La desigualdad, bueno, era la norma, y se veía en cada detalle. Mientras un campesino dormía con toda su familia, y a veces con sus animales, sobre un saco de paja en una cabaña de barro, un noble lo hacía en una cama con colchón dentro de un castillo de piedra, a salvo del frío y del mundo. Y el trabajo del campo era increíblemente duro. La mayoría de las herramientas no eran de metal, sino de madera, que es mucho menos eficaz. ¿Por qué? Porque el hierro era un recurso estratégico y se destinaba casi por completo a fabricar armas. Por si fuera poco, estaba la presión económica, que era brutal. El señor feudal era el dueño de todo: la tierra, el bosque, el río, todo. Un campesino tenía que pagar un impuesto por moler su propio grano en el molino del señor, por recoger leña para calentarse o simplemente por cruzar un puente. No había escapatoria. Entonces, ¿quién mantenía este sistema en pie? Vamos a ver la estructura de poder que definía el lugar de cada persona en el mundo desde el día que nacía hasta el día que moría. Aunque la imagen no se vea perfecta, la idea que transmite es fundamental. La sociedad se concebía a sí misma dividida en tres órdenes o grupos. Por un lado, los que rezan, el clero; por otro, los que luchan, la nobleza; y en la base de todo, sosteniéndolo todo, los que trabajan, la inmensa mayoría de la población. Así que, para que nos hagamos una idea, la sociedad medieval se apoyaba en cuatro grandes pilares. Primero, una iglesia omnipresente que lo regulaba todo. Segundo, un estado de guerra casi continuo. Tercero, el sistema feudal de lealtades a cambio de tierras y protección. Y cuarto, una jerarquía social de la que era prácticamente imposible salir. Pero en medio de todo este caos existían auténticos oasis de paz y saber: los monasterios. Esta cita de Humberto Eco lo capta a la perfección. Mientras el mundo de fuera ardía en guerras, dentro de esos muros se copiaban libros y se preservaba la cultura y el conocimiento. Y esto nos lleva a una pregunta que a mí me parece fascinante. Si casi nadie sabía leer ni escribir, ¿cómo se transmitían las historias, las noticias, la cultura en general? Es una cifra que hoy nos vuela la cabeza: el 95%. La inmensa mayoría de la población era analfabeta. Saber leer y escribir no era una habilidad básica como ahora, sino una verdadera herramienta de poder, reservada casi en exclusiva al clero y a la más alta nobleza. Y aquí es donde entran en juego unas figuras clave: los juglares. Eran, por así decirlo, los medios de comunicación de la época. Iban de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, cantando las hazañas de grandes héroes, los famosos cantares de gesta. Eran las noticias y el entretenimiento, todo en uno. De hecho, la propia idea de autor era completamente distinta a la nuestra. Muchos creadores no firmaban sus obras. ¿Por qué? Porque sentían que no estaban inventando nada nuevo, sino que simplemente eran transmisores de un legado, de una historia más antigua. El mérito para ellos no era suyo. Y si queremos entender qué clase de héroes admiraba esta sociedad, no hay mejor ejemplo que su historia más famosa aquí en España: el Cantar de Mio Cid. El Cantar de Mio Cid nos cuenta la historia de Rodrigo Díaz de Vivar,
Un héroe que, después de ser desterrado injustamente por su rey, tiene que luchar para recuperar lo más importante que tenía un caballero, lo único que no podía perder, su honor. La trama, a grandes rasgos, es un viaje en 3 actos. Primero, la caída en desgracia, el destierro. Después, la recuperación de la honra a través de la conquista de Valencia y las bodas de sus hijas. Y por último, la terrible ofensa de sus yernos y la búsqueda de justicia, que al final consolida su honor para siempre. Pero más allá de la aventura, lo importante de esta historia es lo que nos cuenta sobre los valores de la época. El Cid no es solo un guerrero invencible, es el modelo de vasallo leal, un hombre de honor, valiente pero también mesurado. Era, en definitiva, el héroe que aquella sociedad necesitaba. Así que al final, ¿qué fue la Edad Media? Pues fue eso, una época de contrastes brutales, un mundo de una dureza increíble, pero sostenido por una fe profundísima, una sociedad mayoritariamente analfabeta que sin embargo nos dejó un arte literario sublime y un orden social rígido que aún así soñaba con héroes que podían forjar su propio destino. Es, en cierto modo, un reflejo de la condición humana, siempre llena de contradicciones. Y esto nos deja con una pregunta final. Al mirar su mundo tan distinto y a la vez tan reconociblemente humano, ¿qué podemos aprender sobre los cimientos del nuestro? Ahí queda la reflexión.